buenas tardes, estimados. ¿Cómo están? Hola, profe. Estimados, si ustedes en este instante ingresan eh, al, al aula, van a poder encontrar, si no me equivoco, en la primera unidad, una guía que se llama, ¿cómo se llama esta cuestión? Guía de termodinámica. Descárguenla, porque sobre eso van a trabajar el día de hoy. Y digo van porque efectivamente eso es lo que va a ocurrir. Durante esta primera hora ustedes van a realizar los ejercicios. Van a desarrollar los ejercicios y van a trabajar en ellos de manera activa. Yo voy a estar acá, obviamente, viendo lo que ustedes quieran, si es que tienen dudas. Y después, en la segunda hora, vamos a desarrollar los ejercicios para que ustedes puedan trabajar, puedan llevarse como el resultado, ¿cierto?, de lo que están haciendo, ¿ya? Así que eso, espero que trabajen. Si ustedes no trabajan, yo tampoco voy a trabajar, ¿ya? Entonces, eso paso el aviso, ¿ya? Así que esta primera hora la vamos a dedicar a que ustedes, o este primer bloque lo vamos a dedicar a que ustedes trabajen, ¿ya? Ya, estimados, ¿cómo les fue? Pero soy sincero, al menos personalmente me fue ahí nomás, llegué hasta la 3 nomás, porque de ahí para adelante no sabía cómo se hacían, y de hecho, la única que sé que estoy seguro que está bien es la 1, porque la 2 y la 3 no estoy seguro. ¿Cómo les fue con el tema? Mal, profe, ahí nomás. Oh, a ver. Acá hay un alumno que llegó hasta la 3. Ahí mismo soy yo, por eso lo repito. Ya. Ya, vamos viendo entonces. Vamos viendo. Voy a compartir la pantalla inmediatamente. Vamos a comenzar con esto. Pero no pude más, pero ¿por qué tanto sufrimiento, Dios mío? Señorita, por Dios. Vamos viendo el ejercicio 1. Dice que una masa, 2 kilogramos de helio, se mantiene a 300 kilopascales y 27 grados Celsius en un contenedor rígido. ¿Qué capacidad tiene el contenedor en metros cúbicos? Me dicen también que considere que el R es 2,0769 kJ por kilogramo por Kelvin. ¿Cómo procedemos aquí? ¿Qué hicieron los que algo pudieron avanzar? Yo ahí ocupé la fórmula general, que es la de
Presión por volumen igual a R por T. ¿Ya? Y Entonces simplemente usaste reemplacé datos. PB, uy, pensé que ya no sé. PB igual, en este caso, MRT, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿qué dato pusiste aquí? Puse 300 kilopascales. 300 kilopascales, ¿ya? ¿Qué dato pusiste aquí? Dije como incógnito. Sí, po. Sí, el volumen. Es lo que nos consultan, ¿cierto? ¿Qué Lo dato mismo. pusiste aquí? Ahí como usted dijo, yo no lo entendí muy claro. O sea, lo dejé así como nulo, como uno. O sea, porque no afectaba. No estaba seguro qué poner ahí. ¿Ya? ¿Y aquí qué pusiste? Ahí puse la constante que usted nos dejó. 2,0769, ¿ya? Kilojoule por kilogramo Kelvin. ¿Y aquí? Los 300 Kelvin. 300 Kelvin. Sí. Perfecto. Ya. Aquí va la información de la masa. En este caso son 2 kilogramos. Ah, ya, profe, no lo tenía claro eso. Entonces, como lo que nos piden es volumen, nosotros ahora calculamos volumen, que viene siendo 2 kilogramos por 2,0769 kilojoule por eh, kilogramo Kelvin y por 300 Kelvin. Y todo esto dividido por 300 kilopascales. Se van los kilogramos, se van los grados Kelvin, los kilopascales también, y lo que ocurre es que el kilojoule, ahí lo voy a escribir por acá arriba, el kilojoule es igual a kilopascal por metro cúbico. Entonces se va a terminar simplificando acá el kilopascal y nos va a entregar la información en metros cúbicos. Y aquí, como nos damos cuenta, el 300 de aquí se puede simplificar con ese 300 de ahí y nos va a quedar simplemente que el volumen va a ser 200 por 2,0769. Y esto nos va a dar en metros cúbicos, lo cual va a ser 2 por 2,0769. Y eso es 4,1538 metros cúbicos. ¿Quién no sabía qué hacer aquí? ¿Quién no tenía idea de cómo, siquiera, qué ecuación había que utilizar? Profe, igual lo tuve malo. O sea, sabía que tenía que reemplazar, pero no sabía el mol, o sea, dónde iba la M. Entonces eso es lo que no puse. En Ya, mi caso lo dejé como en blanco, entonces me dio la mitad, ¿me entiendes? O sea, no multipliqué por 2. ya. Espera que me hace saltar. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Ya. Entonces, efectivamente, en algún minuto nosotros también lo hablamos, ¿cierto? Nosotros teníamos, eh, sabíamos que todo esto era presión por volumen igual nRT, ¿cierto? Pero se recuerdan que yo les había dicho que había una... Un segundito, ¿no? Teníamos nosotros acá que N eran los moles, ¿cierto? Sí, profe. Y R es una constante que estaba en unidades de energía, que podía ser kilojoule, por ejemplo, dividido
mol por Kelvin, ¿ya? Cuando esto ocurre, es porque el R que se utiliza es el universal, es independiente de cualquier tipo de gas. Todo gas ideal tiene exactamente el mismo R, pero es cuando está dado en moles. Pero cuando yo trato o cuando yo veo el tema desde el punto de vista de masa, como para pasar de mol a masa necesito el peso atómico o molecular del gas, ahí es donde me dan los valores diferentes, ¿ya? Por eso hay ciertas diferencias de valores de R cuando yo tengo un gas en específico y el otro varía un poco, ¿ya? ¿Quedó claro eso? Sí, profe, hasta ahí sí. Perfecto. Entonces vamos con el siguiente. Dice, un recipiente de 1 metro cúbico de aire a 25 grados Celsius y 500 kilopascales se conecta con otro recipiente que contiene 5 kilogramos de aire a 35 grados Celsius y 200 kilopascales a través de una válvula. La válvula se abre y se deja que todo el sistema llegue al equilibrio térmico con los alrededores, que están a 20 grados Celsius. Determine el volumen del segundo recipiente y la presión final del equilibrio del aire. ¿Ya? ¿Cómo comenzamos a trabajar esto? Profe, ¿O no cómo sé lo si esté trabajamos? bien, pero al menos yo lo que hice fue igual con la fórmula anterior, pero con los datos del segundo recipiente, Ya, a ver. para sacar el volumen 2, que sería el del recipiente 2. Entonces teníamos algo así, ¿cierto? PB igual MRT, ¿cierto? Entonces nos dicen que el segundo recipiente contiene 5 kilogramos de aire a 35 grados Celsius y a 200 kilopascales, ¿cierto? Entonces el R también nos lo dan, que en este caso es 0,2870 kilojoule por kilogramo Kelvin. ¿Ya? Entonces simplemente ahora hay que despejar. El volumen va a ser igual a 5 kilogramos por 0,2870 kilojoule por kilogramo Kelvin y por la temperatura, 35 grados, pero hay que traducirlo a grados Kelvin, lo cual nos debería dar algo así como 308 Kelvin. Y todo esto dividido por 200 kilopascales. Y como siempre, simplificamos, ¿cierto?, los kilogramos, simplificamos los grados Kelvin, y aquí simplificamos y lo que nos va a quedar es en metros cúbicos. Entonces, lo que vamos a obtener entonces es 5 por 0,2870 por 308 y dividido 200. Y eso nos da que el volumen del segundo estanque es 2,21 metros cúbicos. ¿Ya? ¿Dudas o consultas con esto? No, profe, al menos ese se entendió bien. Lo que yo no sabía era lo de sacar la presión final. La presión final.
Entonces, ¿qué información nos están dando? Que esto llega, yo abro una válvula, entonces el aire del estanque 1 pasa al estanque 2 y el del estanque 2 pasa al estanque 1, ¿cierto? Entonces el gas, como ustedes sabrán, va a usar todo el volumen, ambos recipientes. La masa de ambos se tiene que igualar, ¿cierto? O sea, tienen que sumarse. Porque si tengo una cierta masa, en este caso son 5 kilogramos de un recipiente, y en el otro tengo, no la tengo, así que hay que obtenerla. Tenemos que obtener primero la masa del primer recipiente, la sumamos a la del segundo, y después hacemos los cálculos de equilibrio. Entonces, dice acá, un recipiente, para el recipiente 1, tenemos que 500 kilopascales por 1 metro cúbico tiene que ser igual a la masa de aire por el R, que en este caso es 0,2870 kilojoule por kilogramo por Kelvin. Y todo eso por la temperatura, ¿cierto?, que tiene ese primer recipiente, que en este caso es 298 Kelvin. ¿Ya? Este es el primer recipiente en su primer estado. Entonces, la masa del aire va a ser igual a 500 kilopascales por metro cúbico, me da kilojoule, dividido por 0,287 kilojoule por kilogramo por Kelvin por 298 Kelvin. Se van los Kelvin, se van los kilojoule, ahora sí, y lo que nos va a quedar, ¿cierto?, es lo que sigue acá. 500 dividido 0,287 por 298. Y eso es igual a 5,85 kilogramos. ¿Ya? Entonces, esto lo veíamos así porque era un solo sistema. Era el estanque 1 y el estanque 2. Pero ahora cuando yo abra la válvula, va a ser un todo. Ambos estanques van a ser parte de un solo sistema. Entonces, yo tengo que hacer el análisis, ¿cierto?, referente a eso. Volvemos a escribir la ecuación de siempre, la ecuación del gas ideal. PV igual MRT. ¿Cuál va a ser el volumen que va a tener a disposición el aire? Ahí no sería la suma de los dos, ¿no? Del 1 y el 2. Ya, entonces serían 3,21, ¿cierto? Pero eso también era una duda mía, que no sabía, de que entre los dos se suman, o sea, Sí, independiente del... Ah, ya, ok. sí, porque es el volumen de los dos recipientes juntos, Ok, profe. ¿ya? La masa, ¿cuál masa de aire vamos a utilizar? Supongo que también la suma entre las dos más. La suma entre las dos masas, que son, en este caso, 10,85 kilogramos. El R, ¿qué R vamos a utilizar? Bueno, el No R lo ya han creo que enunciado. 0,287 kilojoule por kilogramo Kelvin. ¿Y qué temperatura vamos a usar? Ahí creo que es la que le dan enunciado también. ¿Cuál de todas las que da el enunciado? 20 grados Celsius. O sea, deberían 20 ser grados, 293 Kelvin. 293.
Y ahora despejamos. Entonces nos va a quedar que la presión va a ser igual a 10,85 kilogramos por 0,287 kilojoule por kilogramo Kelvin por 293 Kelvin, y todo eso dividido por 3,21 metros cúbicos. Se van los kilogramos, se van los Kelvin, y como aquí también esto nos queda como kilopascal. Y ahí procedemos ahora a calcular. 10,85 por 0,287 por 2,93, y todo eso dividido por 3,21. Y eso nos da que la presión vale 284,23 kilopascales. ¿Dudas y o consultas, estimados? No, profe, se entiende súper. Yo tenía más que nada atado de no saber qué datos usar, pero se entiende. Perfecto. ¿Todos en la audiencia entendieron? A ver qué me dicen por acá. Bueno. Excelente, excelente. Vámonos ahora con el ejercicio 3. Dice, un recipiente rígido contiene un gas ideal a 1227 grados Celsius, ¿ya? Y 200 kilopascales manométricos. El gas se enfría hasta que la presión manométrica es de 50 kilopascales. Si la presión atmosférica es de 100 kilopascales, determine la temperatura final del gas. A lo mejor aquí no están muy familiarizados con ese concepto de ahí. ¿Alguien sabe de qué se trata? No. Ya. Entonces ustedes aquí tienen lo que es X e Y, ¿cierto? Esto es un gráfico. Pero en este caso, lo que nosotros vamos a ver es básicamente lo que es presión, ¿ya? Normalmente, nosotros siempre tendemos a pensar que el cero es la base de cualquier tipo de medición. Yo parto desde el cero. Pero en la presión no ocurre así, ¿ya? En la presión ocurre algo un poco singular, y es lo siguiente. Tenemos aquí una línea que está por sobre el cero, pero es por donde yo mido. Esta línea de aquí está a un nivel dado según las características atmosféricas que yo tengo. Y esa presión es la presión atmosférica, ¿ya? Esa es la base, ¿ya? Pero esa presión no es cero, esa presión es una presión que está dada por el ambiente te da esa presión. Entonces, cualquier medición de presión que yo realice por sobre esta línea va a recibir el nombre de presión manométrica, ¿ya? Entonces, la presión manométrica es una presión que está por sobre la presión atmosférica, ¿ya? Tiene alguna diferencia entre ellas. Normalmente, los equipos, ¿cierto? Los equipos cuando miden una presión, miden esa diferencia entre la presión atmosférica, la presión manométrica menos la presión atmosférica, ¿ya?
Eso es lo que se mide. La presión manométrica se mide hasta aquí, ¿ya? Y el tercer concepto acá es este de aquí, y es la presión absoluta. La presión absoluta es la que efectivamente se mide hasta el cero. Cuando yo tengo una presión absoluta de cero, se denomina vacío. No tengo presión que me sustente nada. Entonces, yo hasta aquí leo lo que es la llave naranja, me mide lo que es la presión absoluta. Mientras que la llave celeste mide lo que es la presión manométrica, que es la diferencia entre la presión que yo realmente tengo, ¿ya? Menos la presión atmosférica que aquí tengo, ¿ya? Entonces, cuando a mí me hablan de presión manométrica, me están hablando de que esta cantidad está por aquí encima de lo que se llama presión atmosférica. ¿Y a cuánto está la presión atmosférica? En este caso está a 100 kilopascales. ¿Alguien no entendió esto? ¿O necesita que se lo repitan? Profe, Dígame. en este caso, entonces, como usted dice, si la presión atmosférica es de 100 kilopascales, la presión absoluta en este caso sería de 300. De 300 en el primer caso. Y Ya, y en el otro sería 150, 200. en el otro sería 150. Digo, eso, ¿verdad? Me confundí. 150. Ah, ya entiendo. Es como que ahí, desde lo que le dan, hay que empezar, hay que sumarle al nanométrico. Claro. Lo importante para Entiendo. ustedes también, porque esto igual es un ejercicio aquí como de juguete, si se puede decir, es que cualquier equipo que usted tenga para visualizar o para leer presiones, lee la presión manométrica, ¿ya? Y está calibrado según la presión atmosférica que existe en el lugar donde usted está, ¿ya? Entonces, siempre es importante estar atento a las condiciones de operación, no solo del equipo mismo, sino que además de las condiciones que yo tengo propias inherentes del sistema, del ambiente y de todo lo demás. ¿Ya? La pregunta entonces que cae de cajón aquí es, ¿cuál es la presión que va en la ecuación del gas ideal? Y la respuesta es la absoluta. Por eso es importante saber esto, manipular esto, ¿ya? Entonces, dice aquí, ¿cuál es la temperatura final del gas? Dice que un recipiente rígido contiene un gas ideal a 1227 grados Celsius y 200 kilopascales manométricos. Normalmente cuando se habla de manométrico se coloca acá una M para indicar que es manométrico. El gas se enfría hasta que la presión manométrica es de 50 kilopascales. 50 kilopascales manómetros. Si la presión atmosférica es de 100 kilopascales, determina la temperatura final del sistema. Entonces la presión atmosférica es de 100 kilopascales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Ahí yo me quedé con sobre las tres leyes que nos daban al inicio. Al tiro le digo ¿Ya? el nombre, lo estoy buscando en el cuaderno. Que era de que la presión partido por temperatura igual a presión 2 partido por temperatura 2. ¿Ya? Muy Entonces ahí bien. reemplacé, pero en este caso yo reemplacé con el número que se le leí porque no sabía que. Entonces tengo mal el resultado, pero con eso lo Ah, hice. pero démosle una chance. Tenemos aquí presión 1. ¿Cuánto debería ser según lo que vemos acá? 300 kilopascales. 300 kilopascales, ¿cierto? La presión 2, entonces serían 150, ¿cierto? Pero, profe, no abajo deberían ir la temperatura.
Sí, pero ya lo estamos reemplazando acá. Pues, mira. Presión Ah, 2 por eso. acá, y la temperatura 1 se va para allá. Ah, ya, ok. La temperatura 1, ¿cuánto nos da? 1227 grados. Pero eso también hay que pasarlo a Kelvin, ¿verdad? Sí, Ah, ya, al tiro. sí, sí, sí. Y eso nos debería dar como 1500, ¿cierto? Efectivamente. Dividido la temperatura 2. Si nos damos cuenta, aquí no hay que no hay que ni siquiera meter las manos a la calculadora, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que esta razón de aquí nos da 2. A 1500 Kelvin dividido la temperatura 2. Entonces la temperatura 2 va a ser igual a 1500 Kelvin dividido la temperatura, dividido 2, perdón. Y esto nos va a quedar en 750 Kelvin. Donde sí hay que meter un poco de calculadora es en decir que 750 menos 273,15. Y eso nos da 400. La temperatura 2 es igual a 476,85 grados Celsius. A ver si funciona esto. Entonces, si se dan cuenta, la presión disminuyó a la mitad y uno pensaría inmediatamente, entonces la temperatura también va a variar en la misma razón, y la respuesta es no. La temperatura disminuyó prácticamente a 1/3. Entonces, la temperatura final es prácticamente 1/3 de la temperatura inicial en grados Celsius. Y ahí está el gran detalle. Por eso es importante. Siempre transformen las unidades. Siempre transformen y siempre hablen en grados Kelvin cuando estén haciendo este tipo de ejercicios, porque ahí están las unidades que corresponden. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta? Me quedó súper claro. Perfecto. Perfecto. Ya. Mientras copian unos segunditos, denme un segundo que voy, medio minuto que voy. Ya, ahora sí. Ya. Vamos viendo entonces el ejercicio número 4. ¿Qué pasó acá? Claro. Ahí sí. Ya. Dice, un recipiente rígido cuyo volumen se desconoce, está dividido en dos partes mediante una división del recipiente. Mediante una división. Un lado del recipiente contiene un gas ideal a 927 grados Celsius y el otro lado está al vacío y tiene un volumen del doble de la parte que contiene el gas. Posteriormente se quita la separación y el gas se expande para llenar todo el recipiente. Por último, se aplica calor al gas hasta que la presión es igual a la presión inicial. Determinar la temperatura final del gas. Entonces, básicamente tenemos algo así, ¿cierto? Y por aquí inicialmente tenemos ¿cierto? Una división. Entonces, acá tenemos el gas ideal, ¿cierto? Gas ideal que está a 927 grados Celsius y a un volumen 1. Y acá tenemos vacío, que ocupa un volumen de 2 veces el volumen 1. ¿Ya? Ya.
¿Cómo haríamos esto? ¿Qué es lo que pueden ver aquí? ¿Cómo atacaron este problema? No sé, profe, porque como le digo, llegué hasta el 3, no cacho. Entonces, vamos viendo. ¿Qué información nos da? Bueno, nos dicen que, que el volumen total, si vamos sacando un poco de información, el volumen total es 3 veces el volumen 1. ¿Ya? Nos dicen que el recipiente rígido cuyo volumen se desconoce está dividido en dos partes mediante una división. Un lado del recipiente contiene el gas ideal a 927 grados Celsius. Temperatura de la parte, temperatura 1 va a ser 927 grados Celsius. El otro lado al vacío y tiene un volumen del doble de la parte que contiene el gas, ¿cierto? Lo que decíamos. Posteriormente se quita la separación y el gas se expande para llenar todo el recipiente. Entonces va a haber un volumen 2 que va a ser igual a 3B, 3B1. Ese va a ser el volumen inicial, ¿cierto? El volumen 2 del gas, ¿ya? Y se aplica calor al gas para que la presión sea igual a la presión inicial. O sea, la presión final es igual a la presión inicial. ¿A qué temperatura tendrá que estar el gas cuando termine todo esto? Ya, lo primero que vamos a hacer aquí es pasar la temperatura a grados Kelvin, que en este caso deberían ser 1200. ¿Ya? Lo siguiente que vamos a hacer es analizar la ecuación del gas ideal, ¿cierto? O cualquiera de las ecuaciones que ustedes vean, pero que sirva para lo siguiente. P1 por B1 va a ser igual a M por R por T1, ¿cierto? Donde va a tener un cierto valor de presión, ¿cierto? Va a tener un cierto valor de masa, una cierta constante y una presión. Pero lo importante acá es que el volumen va a ser volumen 1. Luego vamos a tener una siguiente etapa, donde vamos a tener una presión 2, un volumen 2, una masa, una constante y una temperatura 2. Y lo importante acá es que el volumen 2 va a ser igual a 3 veces el volumen 1. O sea, esto lo podemos reescribir como presión 2 por volumen, por 3 veces el volumen 1, y esto tiene que ser igual a M por R por T2. Y finalmente le aplicamos calor a esto hasta que la presión 2 va a cambiar a presión 3 por 3 veces el volumen 1, y esto va a ser igual a M por R y por T3. ¿Cierto? ¿Cuál es la gracia de la presión 3? Que va a ser igual a la presión 1. Entonces eso de ahí yo lo puedo reescribir como presión 1 por 3 veces volumen 1, y esto va a ser igual a la masa por R por T3. Entonces, ¿cuál voy a elegir trabajar? Voy a elegir trabajar estos dos. Los voy a relacionar. Entonces, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener la siguiente expresión. Presión 1 por volumen 1 tiene que ser igual a M por R por T1.
Vamos a poner inmediatamente el valor porque para qué seguir alargando esto. 1200 Kelvin. Y la última ecuación va a ser presión 1 por 3 veces el volumen 1, y esto va a ser igual a la masa por R y por T3, que no tengo idea cuánto vale. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que yo puedo simplificar, vamos a dividir esto, ¿ya? Y yo lo puedo simplificar todos estos elementos, ¿cierto? Y lo único que me va a quedar vivo son las temperaturas, que yo no sé cuáles son sus valores, y todo eso va a ser igual a 1/3. O sea, 1 dividido 3 va a ser igual a 1200 Kelvin dividido T sub 3. Por ende, T sub 3 va a ser igual a 1200 Kelvin por 3. Y eso es igual a 4000, no, 3006 por. gracias, a 3600 Kelvin. Entonces, T sub 3 va a ser igual a 3600 Kelvin, o su equivalente, ¿cierto? 3327 grados Celsius. ¿Alguna duda y o consulta? No, profe, cuando usted explica todo se entiende el tiro. Que cuando usted está ahí, se entiende el tiro, profe. Que sí. Ya, por mientras, ahora hagan el ejercicio 5 y traten de hacer el 6. En unos 15 minutos más los revisamos, ¿ya? Ya, estimados, ¿cómo les fue? ¿Qué lograron hacer de los ejercicios planteados? Profe, alcancé a hacer las 5 y creo que está bien. Ya, a ver, veamos. Comprobemos. Dice, dame un segundo. Dice, 0,6 kilogramos de argón llenan un dispositivo de cilindro émbolo a 550 kilopascales. Se mueve el émbolo cambiando sus cargas hasta que el volumen es el doble de su magnitud inicial. Durante este proceso la temperatura del argón se mantiene constante. Calcule la presión final en el dispositivo. Considere que la constante de los gases del argón es ese que aparece. ¿Qué nos dicen? Nos dan la masa de argón, que es igual a 0,6 kilogramos. Llena el dispositivo cilindro émbolo y tiene una presión inicial, ¿cierto?, de 550 kilopascales. Se mueve el émbolo cambiando sus cargas hasta que el volumen es el doble de su magnitud inicial. Durante este proceso, la temperatura del argón se mantiene constante. Nos dicen que el volumen final va a ser igual al doble del volumen inicial. Calcule la presión final en el dispositivo. Considere que la constante de los gases del argón es la que mencioné. Ya. La temperatura permanece constante, ¿cierto? Y bueno, nosotros tenemos la expresión que siempre hemos dicho, presión PV, P por V igual, en este caso, MRT. Entonces tenemos la presión inicial, que es 550 kilopascales, por el volumen inicial, que no sabemos cuánto es. Y esto es igual a 0,6 kilogramos por la constante que aparece aquí, que es 0,2081,
Me quedó muy allá. 81 kilojoules por kilogramo Kelvin y por la temperatura inicial. Y esto lo tenemos que contrastar con la presión final por el volumen final, que sabemos que es 2 veces el volumen inicial. Y esto es igual a 0,6 kilogramos por 0,2081 y por la temperatura inicial, porque la temperatura permanece constante. Entonces, como nosotros nos podemos dar cuenta, aquí podemos hacer lo siguiente, que 550 kilopascales por el volumen inicial dividido la presión final por 2 veces el volumen inicial tiene que ser igual a 1. Porque si yo los divido, este otro lado, también se van a simplificar cada uno de los elementos debido a que son constantes. Entonces, yo aquí voy a simplificar el volumen inicial y lo que nos va a quedar es que 550 kilopascales dividido 2 es igual a la presión final. Y esto hace que esto sea igual entonces a 275, ¿cierto? Sí, 275 kilopascales. Profe, yo lo hice de otra manera, pero igual me dio como el mismo resultado. Entonces está bien, porque lo más probable es que hayas utilizado otra ecuación, ¿cierto? Pero que al final del día te lleva a lo mismo, ¿cierto? O sea, en este caso yo lo que hice fue exactamente lo mismo, pero lo que no puse fue la temperatura porque dice que es constante, entonces me la salté. Y ¿Ya? después lo que hice fue mover de un lado para otro. Primero saqué el volumen y como el otro volumen era el doble, saqué el volumen 2 y de ahí con el volumen 2 saqué la presión 2 que sería esa Perfecto, misma. perfecto. Y está súper bien. Si te das cuenta, llegas a lo mismo y es otro método, es otra forma de atacar el mismo problema. Ya. Y finalmente dice, la presión en un neumático de automóvil depende de la temperatura del aire que contiene. Cuando esa temperatura es 25 grados Celsius, el medidor indica 210 kilopascales. Si el volumen del neumático es de 0,025 metros cúbicos, determine el aumento de presión en su interior cuando la temperatura sube a 50 grados Celsius. Calcule también la cantidad de aire que se debe purgar para que, manteniendo la temperatura a 50 grados Celsius, la presión regrese a su valor original. Suponga que la presión atmosférica es 100 kilopascales. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Nos dicen que la presión de un neumático, la presión del neumático a 25 grados Celsius es igual a 210 kilopascales. El volumen del neumático es 0,025 metros cúbicos. Entonces nos preguntan por el aumento de presión en su interior cuando la temperatura sube a 50 grados Celsius. Nos dicen también que la presión atmosférica va a ser 100 kilopascales. Entonces, lo que yo estoy midiendo aquí, ¿qué vendría siendo? Estos 210, ¿cuánto vendría a ser? ¿Lo que vendría a ser?
Exacto, vendría siendo la presión manométrica. Por ende, la presión total o absoluta dentro del neumático inicialmente es de 310 kilopascales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener que hacer? Vamos a obtener la masa de aire al interior. Tenemos toda la información para sacarla. Entonces va a ser presión por volumen igual a masa por R por T. En este caso va a ser 310 por el volumen, que es 0,025. Todo esto igual a la masa, que no sé cuánto vale, y el R del aire lo había notado en otro ejercicio antes, ¿cierto? Acá está, 0,2870. Kilojoule por kilogramo, ¿cierto? Y por la temperatura, los 25 grados Celsius, pero en grados Kelvin, que en este caso serían 298,15. Entonces, despejamos la masa, que va a ser 310 por 0,025. Todo eso dividido por 0,287 por 298,15. Y eso nos da 0,287 por 298,15. Nos da que la masa de aire entonces es 0,091 kilogramos. ¿Ya? Entonces, nos preguntan ahora la presión al interior cuando la temperatura sube a 50 grados Celsius. Entonces, la temperatura 2 va a ser igual a 50 grados Celsius, que es igual a, deberían ser unos 323, ¿cierto? Okay. Entonces, vamos viendo la presión final por el volumen, que como es un neumático, sí efectivamente cambian los volúmenes del neumático, pero no tanto. Entonces van a ser los mismos 0,025 metros cúbicos. Igual a 0,091 kilogramos por 0,287 kilojoule por kilogramo Kelvin y por 323 Kelvin. ¿Ya? Entonces la presión final va a tener que ser 0,091 por 0,287 por 323 dividido por 0,025. Y eso nos da 337,43 kilopascales. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Y ahora nos piden
calcular la cantidad de aire que se debe purgar para que, manteniendo la temperatura, la presión regrese a su valor original. Entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer es ver para qué masa yo tengo a 323 grados Kelvin la presión de 310 kilopascales con un volumen de 0,025, que es lo que nos están preguntando en parte. Ya vamos a responder bien esa pregunta. Entonces, la presión final, o sea, la presión que yo quiero llegar es 310 kilopascales. El volumen que yo tengo siguen siendo los 0,025. La masa es la que yo quiero determinar. La constante sigue siendo la misma. Y ahora me imponen que la temperatura tiene que mantenerse como 323. Entonces esto va a hacer que la masa sea igual a 310 por 0,025 dividido por 0,287 por 323. Entonces, 310 por 0,025 dividido por 0,287 por 323. Y eso nos da 0,0836 kilogramos. Esa es la masa que yo necesito para que la presión sea de 310 kilopascales con una temperatura de 323 grados Kelvin en el neumático que yo ya había analizado. Pero no es exactamente lo que me preguntan. Lo que a mí me preguntan es cuánto yo tengo que purgar, cuánto tengo que expulsar del neumático. Entonces, para contestar de verdad la pregunta, nosotros necesitamos decir que delta M es igual a 0,091 menos 0,0836. Y eso nos va a dar 0,091 menos 0,0836. Entonces, la cantidad o la masa de aire que yo de verdad tengo que sacar es 0,0074 kilogramos. Aproximadamente 7,4 gramos. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna queja? Lo que sea. No, profe, todo bien. Ya. Bueno, vamos recordando que la próxima semana es el certamen. Va a ser más o menos de esto, ¿cierto? Bueno, la verdad no. Va a ser de lo que hemos visto hasta la fecha, ¿cierto? Termodinámica, específicamente gases ideales, calcular trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso. Que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo jueves.